Entonces, normalmente cuando llegáis con la tarjeta sanitaria europea, si todavía estáis buscando trabajo y tenéis la tarjeta sanitaria, la podéis usar y no pagáis por los servicios médicos porque se le están cargando a España. Pero una vez de que empecéis a trabajar, incluso en algunos sitios, una vez que tenéis el PPS number, ya los GPs no quieren aceptar la tarjeta sanitaria y es normal. No porque tengáis el PPS, pero ahora ya que lo habéis dicho que si solo tenéis el PPS y estáis trabajando, pues es que estáis trabajando, ¿no? Entonces, si estáis trabajando ya no podéis usar la tarjeta sanitaria europea y estáis en manos del sistema sanitario irlandés. Entonces, si no tenéis bajos ingresos, no tenéis ni medical card ni GP visiting card, y entonces ahí está el problema de que tenéis que pagar, porque eso es completamente diferente a lo que conocemos todos. Tenéis que pagar por ir al médico, tenéis que pagar si vais a urgencias 100 euros, tenéis que pagar si os ingresan en el hospital hasta 700 y pico. Entonces eso es algo muy difícil para entender para nosotros, ¿no? Entonces ahí es cuando la gente pregunta, ¿merece la pena tener un seguro aquí? Pues si te lo puedes permitir, pero hay que mirar bien ese seguro, lo que os cubre, porque hay seguros que igual no os cubren bien. Entonces si estáis pagando un dinero y resulta que luego vais a tener que seguir pagando por ir al GP, entonces hay que leerse muy bien la letra pequeña. O otra cosa que no sé si se os ha ocurrido, y no sé cuánto valen los viajes de aquí a España. Caros. Creía que había tenido una idea brillante. Porque hay seguros en España, como Sanitas, Adeslas, y estuve mirando precios y por 50 y pico euros al mes están muy bien. Entonces, no, yo digo para cogerte un billete y irte. Eso se puede cubrir en Irlanda. Pero me refiero, yo me hago un seguro en Sanitas, ¿me cubre aquí? No, digo, por eso decía lo de los billetes. Decía, sí, porque con lo que te cuesta pagar aquí en GP y los análisis o lo que sea, yo estaba pensando el otro día, es que cuando lo lees te preocupa y dices, ¿qué puede hacer una persona que está en Irlanda? Cogerse un avión, y si tiene un seguro privado en España, por 56 euros... Perdona. Un tiempo que no se podía, Sanitas no te dejaba si no eras residente en el extranjero. No, pero ahora el tema está, bueno, porque nosotros lo tenemos así. Nosotros nos sacamos un seguro privado con Sanitas, es el Plus o algo así, el Plus o algo así, y pagamos 470 al año. Y eso te cubre para emergencias en cualquier país en el que estés. Pero eso sí te ingresan en el hospital. Sí, exactamente. Yo tengo uno parecido. Claro, es únicamente urgencia. La única condición es que tienes que haber estado en España durante al menos una vez, 3 meses antes. Pero bueno, sí, pero bueno, las cuentas sale Pascua, verano, Navidad, entonces más o menos. Bueno, pero pero si te puedes comprar el billete y el vuelta y no vas. Pero eso solo para urgencias aquí. Sí. Claro, no, yo estaba hablando, viendo cómo están aquí las que cosas. No trae cuenta. No, estaba cogiendo... Hombre, una noche en el hospital te cuesta más. Sí, claro, no otra cuenta quedarte aquí. El decir, coger que si tú tienes un seguro en España, sí, te vas para allá. el irte allí, o por ejemplo... Pero Irene, yo propongo una opción muchísimo mejor que todo eso. Es la de que tú te sacas la TSE, la tarjeta sanitaria europea aquí en Irlanda, ¿sabes? Y la puedes utilizar en España. Pero la tienes que utilizar para emergencias, no te vale para el tratamiento... ¿Solo para emergencias? Sí, son emergencias, claro. Claro, pero es que lo que tú comentas o la tarjeta sanitaria europea son para urgencias. Es decir, realmente los seguros de Aviva y demás, los seguros que se saca la gente que vive aquí permanentemente, son para, o sea, es para que pues, si te entra un cáncer. Sí. Es por si te entra un cáncer. Sí, claro. Porque realmente si tú tienes un problema puntual de 2 noches al año, cada 2 o 3 años, sale mucho más barato pagarte el tema hospitalario en el momento que la anualidad todos los años. Esto realmente es para que para si tienes un problema crónico, largo, pues un cáncer o una patología cardíaca o así, que vaya a durar tiempo. Porque o sea, que no merece la pena. No, porque realmente lo que te van a hacer, tú vas al médico y tú tienes tu seguro privado y eso. Tú vas, le pagas al señor 50 euros porque te den una receta de nada,
devuelve el 20, el 30, el 40%. Estás pagando igual 30 euros al mes, no pagas 50, y te devuelves, es que es tontería. Es tontería tener uno. Y por ejemplo, si tienes, si te tienen que hacer análisis, te tiene que hacer, ¿eso te lo cubriría? Eso no Sí. No, depende de las cosas, se cubre, otras no. Depende. Y normalmente en la franquicia pagas una parte. Realmente los seguros es, si te quedas aquí a vivir permanentemente y tienes, pues normalmente cierta edad, toquemos madera, y tendrás pues una enfermedad, digamos, de larga duración en la que necesitas tratamientos constantes, pues una patología de larga duración. Porque si es para un problema puntual, acabas mucho antes pagándote tú, pues si tienes cualquier prueba X que te pueda costar entre 200, 500, 1000 euros al año, es más barato pagártela tú. Pero claro, sí, de 200, 500 o 1000, 500, pero una vez que entras en temas de quimioterapias, de radioterapias, de temas ya de larga duración o de operaciones, ahí claro, ya estamos hablando de cientos de miles, ahí sí que no. Pero si vas al GP y pagas 50, 60 euros y luego te manda una prueba, eso yo creo que está cubierto. Sí, sí que cubre. El problema de eso es que Hay una lista de espera, sí, pero que te hacen escáneres, te hacen radiografías. y no hay que pagar. No hay que pagar, Pero es claro, gratis. puede pasar Son 3 esos meses. 50, 60 euros primero. Entonces yo